Bien, hola a todos, aunque en realidad hasta el momento ya llegando nadie, eh, se me extraña harto. Eh, Vamos a esperar a ver qué se viene. Ignacio, vamos a esperar un rato a ver si tenemos más. O hasta Ignacio, vamos a esperar un Hola, rato porque profe. han llegado poquitos. Entonces, bueno, ha llegado usted. Vamos a esperar a que lleguen más compañeros suyos para ir viendo los distintos temas. ¿Vale? Ya, profe, no hay problema. Vale, si llega alguien más, bien. Estamos llegando poquitito, parece que era una prueba o algo así antes. Bien, me había asustado. Pero no somos varios, eso ya me deja más tranquilo. Cuando partí no había nadie, créanme que me asusté. Eh, Bien, vamos partiendo. No sé si alguien quiere partir con las consultas que tenga. Recuerden que la entrega es el jueves, ya lo ajusté para que no hubiera problema. ¿Ya? Si alguien quiere entregar hoy día, por supuesto que está libre para hacerlo. Lo que cambió fue el plazo máximo, no la obligatoriedad de entrega que se hace día a esa hora, ¿ya? Eso ya lo sabemos. Entonces, si alguien tiene algún tema que haya podido revisar sobre los... Yo, profe, Dígame, Gima. es que pasa que estuve revisando el diseño del desarenador y al ¿Ya? momento de hacer los cálculos para determinar el ancho, me ¿Ya? da un ancho de 206 metros. Entonces es como harto. Sí, es Y, como harto. y estuve ahí viendo un rato pensando como, ¿por qué da 206? Pero no llegué a conclusiones. Entonces, lo único que se me ocurre es que a lo mejor en la altura con la que la altura que le estoy designando, a lo mejor esa es como la que está como afectando el cálculo, pero la verdad no sé, Sí, como que es raro. Partamos por lo simple, digamos. ¿Cuánto es el ya, caudal de diseño que está trabajando? 77,3. 37. Mm, Ya. ¿Y sí. cuánto es la altura que le está dando? Em, Igual ahí tengo una pregunta porque la altura que le estamos dando es de 1,1, Ya. Entonces, que ya, fue como la que determinamos del diseño claro, como seguir con el canal. ya. Entonces, ya. Quiero saber dónde está el problema. El número es raro, sí, pero Mm, claro, si son 70 metros cúbicos o más y está viendo el tema de dejarlo muy bajito de 1 metro y medio, digamos, eh, claro, hacerlo que baje mucho la velocidad, porque eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? Significa sí, entonces que tiene mucho ancho, ¿ya? Entonces, hay dos cosas que hacer. Lo primero, no tiene por qué la altura del canal, ¿cierto? Ser la misma altura del desenador. El desenador puede ser más profundo. Lo que se hace es una transición, ¿cierto? De bajada, ¿ya? sí, Longitudinal. Ya, por lo tanto, usted puede hacerlo de 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros. El tema es que la salida, claro, el canal va a ir probablemente un poquito más abajo y hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? El canal de salida va a tener un problema porque tiene que ir más bajo, probablemente lo que había calculado en un principio. ¿Ya? Pero ujú, es un tema básicamente geométrico. Entonces puede hacerlo más profundo, siempre y cuando la ya, transición usted la vea para que pueda profundizar. Por lo tanto, no ya, tiene que ser con el altura del canal, lo primero. Y lo segundo fue lo que les comenté el viernes, recuerden, como tiene tantos metros cúbicos por segundo, ya son sobre 70, lo normal es que nos den en realidad más que anchos, largos, sean muy largos, ya, de sí, varios cientos de metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Lo mejor es decir, mira, en realidad vengo con 70 y yo lo voy a separar, le coloco una barrera entre medio y corto en 2 o en 4 o en 6, ya siempre números pares. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si dividimos por 2 vamos a tener la mitad de caudal, si dividimos por 4 tenemos un cuarto de caudal. ¿Cuánto estaríamos teniendo? Menos de 20 metros cúbicos si dividiéramos por 4. Por lo tanto, ahí los largos van a ser más pequeños, ¿ya? Y tal como les dije, pongan uno o dos más, ¿cierto? Aparte de los que diseñan, normalmente se puede diseñar, por ejemplo, 4, ponga 6,
¿Por qué? Porque al tener 4 funcionando, probablemente empiecen algunos a tener problemas de colmatación, ¿ya? Entonces se colmata. ¿Qué hacemos entonces? Lo cerramos y en vez de decir que va a pasar la mitad de caudal, porque si cerramos 2, ¿cierto? De 4 que es la mitad, abrimos los otros 2 que ya están libres, que lo dejamos de respaldo. Entonces esos 2 toman esa agua y quedan 2 que tienen para limpiar y 2 que están listos, ¿ya? Entonces así siempre tienen una posibilidad de mantener siempre el caudal máximo pasando por los 4, ¿cierto? Por los 4 senadores, y tiene 2 libres. Ahora, si están todos limpios, pásalo por los 6 no, pues simplemente va a hacer que decante mucho mejor. Nada, no es problema, porque tiene menos caudal, por lo tanto, al ser el mismo largo, ¿cierto? Va a bajar las velocidades, porque menos caudal, y entonces va a hacer mejor el trabajo, pero nada más que eso. ¿Ya? No sé si Ya, me explico. sí. Y, profe, ¿hay como un máximo de ancho o de largo? O sea, de Porque, largo que ejemplo, no sea muy, muy can- largo, o sea, unos ya, 30, 40 metros de largo, hasta 50, vamos a llegar así como para dejarlo ya, sin problema, ¿ya? Y de, ya, y de ancho va a depender de cada uno de los que usted considere, ¿ya? Ahora, ya, hay que tener cuidado porque hay una fórmula que a la vuelta, y siempre la pilla, en que ven el volumen, ¿ya? Ojo, les comparan volúmenes en el, en el desalinador, ¿cierto? Comparado con los volúmenes mínimos requeridos, que aparece en una fórmula que está por ahí. ¿Ya? Eso, bien, digamos. Pero el problema es que eso a veces genera que sea muy cortito y más ancho. Pero nuestra lógica es, si va a avanzar, ¿cierto? Va a ir en un sentido, en ese sentido es más largo. O sea, que la parte más larga bueno, la dimensión que tenga el mayor valor, ¿cierto? Del desenador, siempre tiene que ser el largo, el que va paralelo al flujo, no el que lo atraviesa. Porque si hacemos muy ancho y muy cortito, no alcanza a caer, pues. No sé si me explico, ¿ya? sí, O sea, profe, porque a veces pasa, y yo dice, queda súper bien, porque comparan los volúmenes, pero uno no alcanza a darse cuenta, porque son varias ecuaciones que hay que usar. Chuta, me quedó más ancho que largo, por lo tanto el agua se abre y queda el desastre porque la partícula no alcanza a recorrer el tramo hasta llegar a caer, hasta llegar a cantar, sino que pasa para otro lado. Y ahí no nos sirve. Entonces, ojo con eso, porque eso pasa. Entonces, siempre el largo es el que nos conviene. ¿Ya? Eso porque hay una ecuación que sé que se usa bastante para comprobar y lo hace a través de volumen. No lo hace a través de tiempo. ¿Ya? Aunque el tiempo está metido dentro del proceso, pero no es directo. ¿Ya? Y eso es tema. Ten cuidado. ya, profe. ¿Le quedó claro? ¿Va a poder resolverlo Sí, entonces? sí, Bien, porque igual excelente. cuando nos dio el resultado, Ujú. jugamos también en una con la profundidad del desarenador. Y ¿Ya? creo que cuando le dimos 4, ¿Ya? ahí bajó a 50, algo así, No, está más o bien, o menos. sea, Mm, claro. sí, Entonces, si entonces va a hay ser que uno solo, multiplicar, no, pues yo creo igual que 2, para claro. cumplir un Bueno, poco, tener uno si de pone reserva. dos, entonces ponga un tercero, Mm, ya, ¿ya? O sea, si son cuatro, ponga dos. Si son ujú, dos, no pone dos más, o sea, es mucho. Ponga un tercero, uno más. ya, Cosa que siempre tenga este libre, siempre uno libre para poder limpiarlo. Esa es la gran gracia que tiene el sistema. ¿Ya? ya, ¿Ya? Para ya, tenerlo profe. claro. Bien. Mm. Entonces ahí nos fijamos en la longitud de transición del canal al desarenador, como Claro, para que claro, quede bien, ahí, ya. eso es lo que tienen que jugar. La transición va a ser tanto en horizontal como en Mm, vertical. ¿Ya? ya, Y ahí no hay problema. ya, profe. ¿Vale? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? Hola, profe, yo tengo una duda. Bien, Catalina. ¿Qué pasó? Para determinar el diámetro del canal de entrada del desarenador, ¿Ya? eh, usted dijo que uno tenía que entrar con la altura y con el caudal, ¿cierto? A ver, creo, creo entender la pregunta, pero, No, perdón, no, me pero, equivoqué, pero parece perdón. que se confunde. No, sí, era para la turbina, no para el Sí, no, pero, diámetro. pero está hablando del diámetro, el diámetro de la partícula, no el diámetro del canal.
Claro, Sí, sí, es que sí, para ya. determinar la turbina, Sí, ya, ok. sí. Sí, Usted ya. dijo que se entraba con la altura y con el caudal. Claro, hay varios gráficos que permiten hacer eso. Sí, Sí. usen esos Y gráficos, no se compliquen más que eso. claro, y el gráfico también tiene potencia. Nosotros Sí. podríamos calcular la potencia y entrar con potencia y caudal. Ah, por supuesto, pero ahí va a tener que tener más claro cuál es la altura bruta o neta, dependiendo del gráfico, para sacar la potencia. Ya, y la altura neta sería desde la bocatoma a la cámara de carga. Esa es la bruta, ¿ya? Acuérdense de la hidráulica, y en todo también, ya. Lo bruto es el número sin ningún descuento, ¿ya? Y lo neto es con los descuentos. ¿Ya? El clásico ejemplo es el sueldo. Cuando uno negocia un sueldo, ¿cierto? Uno llega y empieza a decir, yo quiero tantas lucas de ingreso mensual. Y empezamos a discutir con el empleador, o sea, ustedes discutirán o su empleador o con el posible empleado suyo, digamos, que van a contratar, y va a llegar a un acuerdo. Y créanme que no pocas veces hay un problema, porque quien contrata, lo normal es que mire cuánta plata va a gastar él, y quien quiere ser contratado quiere ver cuánta plata le va a llegar al bolsillo, y no son lo mismo. ¿Cuánta plata va a sacar la persona, el empleador del sistema? Es la bruta, porque de ahí tiene que ser todos los descuentos legales que corresponden, ¿cierto? Y queda un sueldo remanente o una venta remanente que es el sueldo neto o líquido, que es lo que va al bolsillo de cada uno de los trabajadores. Entonces, si ustedes están negociando por un lado en bruto y el otro en neto, aunque llegue el mismo número, no están diciendo lo mismo. ¿Ya? Aquí va a ser lo mismo. La altura bruta es la altura que está entre las cotas. ¿Ya? La cota superior y la cota inferior. ¿Qué cota? La cota donde parte la tubería, ¿cierto? Que es la cámara de carga, la tubería forzada, y la cota del grupo turbina generador, que está en la clase máquina. Esa es la bruta. Pero ustedes saben, ¿cierto? Recuerdan por hidráulica, que como estamos a presión, porque se mantuvo forzada porque está a presión, va a haber una pérdida de energía producto del roce. Y si llegáramos a poner alguna pieza especial o alguna desvío, alguna curva, va a haber pérdidas también producto de los eh, pérdidas locales. ¿Sí? Entonces, ahí va a bajar la cantidad. Tiene una altura, pero tiene que contar esas pérdidas. Y ahí queda la altura neta. ¿Ya? Entonces es medio complicado jugar con ello. Entonces, generalmente uno trabaja con la que dice altura bruta con caudal. ¿Por qué? Porque esa es como una primera aproximación. Después cuando uno hace todo el proceso, ¿ya? Y tenemos todo calculado, qué es lo que hay que hacer normalmente y qué no vamos a hacer en clase. Ya no lo vamos a hacer en el proyecto. Pero ¿qué hay que hacer? Una vez que uno tiene todo diseñado, vuelve atrás a ver si se cumple lo que uno dijo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, decimos, mira, la altura bruta son, no sé, 60 metros, y uno se da cuenta que al final las pérdidas por fricción son muy altas y al final está bajando mucho la potencia. ¿Ya? Entonces, ok, tiene que cambiar eso y hay que volver a ver si sigue siendo la misma turbina, si es otra. Entonces, ahí, si uno tiene que cambiar de turbina, tiene que asegurarse entonces que el diámetro de la partícula es el mismo. ¿Ya? Entonces, ahí, ojo con eso. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a hacer. Por ahora, eh, yo le recomiendo que no trabajen con potencia, sino con la altura bruta, ¿no? Porque la potencia aún le falta calcular la altura neta. ¿Entiende, no? Bueno, enredé más. Profe, me enredé un poquito. La altura Ya. bruta es desde la cámara de carga hasta la máquina, hasta la casa de máquina. Sí, es la diferencia de cuota. Ah, Así ya, esa es simple. la altura bruta entonces. Esa es la bruta. La neta es la diferencia de cuota menos las pérdidas por fricciones locales. Ah, ¿Se ya. acuerdan de esto de hidráulica? ¿Sí? Sí, profe, sí me Que acuerdo. era lo que siempre molesta al profesor López para trabajar, ¿se acuerdan, no? Las pérdidas de aquí, las pérdidas de allá, y tenemos que verlo. Bueno, esas son las que ahora les van a molestar. Por lo tanto, claro, hay que ajustar bien el diámetro de tubería, eso lo vamos cuando tenemos tubería, pero hay que ajustarlo muy bien, porque uno, mientras más ancha sea la tubería, menos pérdida por fricción, por supuesto. Claro, ahora no va a tener mucho problema porque podemos agrandarlo lo que queramos. El tema es cuando esto sea real y hay que poner dinero. Y cuando uno pone dinero, va a querer que sea el diámetro más pequeño porque es menos material y más barato. Pero por ahora queremos el diseño, ¿no? No estamos viendo la parte hidráulica, no la parte del negocio.
a lo mejor algún día hacemos este proyecto conjunto con alguna otra asignatura que tenga que ver manejo de costo y precio y lo hacemos, pero por ahora no va. ¿Ya? No sé si le aclaré, Catalina, o le dejé aún más enredada. Sí, profe, gracias. Entonces, la diferencia de cota entre la bocatoma y la cámara de carga no tiene relación acá, en esta parte. O sea, en esta parte sí, porque con eso, si entra con altura bruta al gráfico que le dije, ¿cierto? Encuentra el diámetro, encuentra el tipo de turbina para trabajar. Ujú. Con el tipo de turbina, entonces define cuál es el diámetro máximo de la partícula que puede llegar a la turbina. ¿Ya? En general, para todos los fabricantes más o menos es la misma, ya en el sentido de que uno busca una tabla no me sacaba, ¿ya? No buscar un fabricante en específico, entonces es genérica. Pero generalmente está hecha porque muchos fabricantes ya han trabajado con esa turbina y dicen, es esta o esta otra. Entonces, pues, para que lo vean, ¿ya? Para que no se pierda. Entonces, va a decir, mire, el diámetro está entre 0,1 y 0,4 milímetros. Bueno, entonces tienen que ver cuál es la partícula que van a trabajar. ¿Ya? Ya, Y profe. esa Y entonces con bien. respecto al rango del diámetro, ¿qué criterio podría usar para optar por uno? Yo creo que ahí lo que más va a valer es, por ejemplo, si usted parte con un diámetro muy pequeñito, la velocidad de decantación es muy baja, por lo tanto debe ser muy largo. ¿Ya? Entonces uno empieza a jugar, a ver, juego con el máximo, juego con el mínimo. Porque mientras más pequeño sea el diámetro, uno como que asegura tener éxito en la captura de las partículas que uno quiere. Si lo hago con 0,1, por ejemplo, y el máximo es 0,4 milímetros, entonces me aseguro, porque si pasa un 0,2, 0,3 no es problema porque me pasa un 0,4. Si pongo 0,4, en una de esas se me puede pasar un 0,5 o un 0,6. Tampoco va a destruir el sistema, pero pudiera haber algún problema. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, use el que usted considere conveniente. ¿Ya? Pero recuerde que eso va a ocurrir en la realidad. Digamos, en la realidad, ahí, a veces cuando uno se pone muy al borde, corre algún problema. Y a veces se trata de curar un poquito y se va un poco en el área del ser conservador, en el sentido de asegurarse, y uno coloca un diámetro más pequeñito. Pero entiende que va a ser más largo. Pues ahí viene el truco de, tal como hablábamos con Gemima, de poner más eh, de, desalenadores en función de cortar el caudal de entrada en varios flujos distintos. Y uno trabaja entonces con eso. ¿Ya? Ahora, no se Ya, preocupen profe. bien, no se Gracias. preocupen si sale de nada. No se preocupen si salen muchos en paralelo. ¿Ah? Hay de 12 o 24 desalenadores uno al lado del otro. Ya ustedes no creo que sean más de 4 o 5. Bueno, 4 o 6 en realidad. El más raro será 8, pero eso ya porque es una condición de que están con un caudal brutalmente grande. ¿Ya? Pero no debe ser con mucho más. Así que tranquilos con eso también. ¿Ya? No sé si alguien más tiene dudas. ¿Profe? Profe, dale. Ignacio. ¿Sí? Sí, dígame, Ignacio. Ah, ya. Respecto de la pregunta anterior que hizo mi compañera, Ujú. que me quedó la duda, entendí el concepto, pero me quedó la duda de si la altura bruta partiría desde la bocatoma o desde la cámara de carga. No, desde la cámara de carga. Ah, ¿Cuál es ya, la altura perfecto. bruta? Acuérdense, a ver, para tenerlo súper claro, y es bueno que se pregunte, porque a veces falla un poco y uno no entiende qué es lo que estamos haciendo. Recuerde ¿qué es la turbina? No es más que una hélice, ¿cierto? Una hélice que uno le hace pasar un flujo, en este caso de agua, para que gire. ¿Y qué es lo que le da energía a ese flujo? Básicamente es un elemento que trae el agua, ¿ya? Porque el agua no es que el agua la usemos. Nosotros usar el agua como gasto, no consumimos agua. Nosotros utilizamos el agua como un elemento transportador de energía. ¿Y dónde conseguimos esa energía? En la energía potencial que está dada por la altura, por la columna de agua, por la presión. Y esa presión Ajá. tiene que estar entonces, en algún momento tiene que haber algo de presión, porque si el agua fuera sin presión, ¿cierto? O presión atmosférica, no tendríamos nada que hacer. En este caso decimos, vamos a tener presión. ¿Y cómo lo hacemos? Habiendo entonces puesto una tubería, ¿cierto? Que dentro de ella la presión es mayor a la atmosférica. Y esa tubería solamente va desde la cámara de carga hasta eh, el, la casa de máquina y principalmente el grupo generador turbina. ¿Ya?
esa altura, y esa es la altura de agua. ¿Te acuerdas en hidráulica que ponían unos pequeños estanques cuando hacían el ejercicio? Un estanque acá, un Sí, estanque acá. Al profesor López le gustaba poner estas cosas por todos lados. Ya, esas marcan en realidad alturas, presiones. ¿Ya? Y eso es lo que les va a dar entonces la energía. Por lo tanto, si están en la mina libre, como en un canal, no tienen energía más que la poca energía de velocidad que tiene el movimiento del agua, que para esto es bastante despreciable. Pero no si tienen, por ejemplo, 100 metros de altura o 200 metros de altura. Y ocurre, hay tuberías de 200 metros de largo en altura. Y eso entonces le da mucha energía potencial y después una forma de energía cinética para poder mover la turbina. Pero esa es la idea. O sea, la diferencia de cota que da energía es que está la cámara de carga y el grupo generador, la turbina. ¿Ya? Para que tengan ya, claro. No es la boca toma. La boca toma puede estar 100 metros más arriba, pero no entrega de presión. Así que no hay nada que hacer. ¿Ya? No nos entrega presión. ya, profe. ¿Sí? Tengo más dudas, pero no sé si Matías quería hablar. No sé si... Bien, voy, le Era pregunto. la misma, Eh, era la misma Ah, pregunta, ya. disculpa, era la misma pregunta ¿Y- y ¿Le quedó quería claro? agregar sí, no, eso de la altura bruta, porque encontré unos gráficos que no sé si quiere que puedo proyectar porque encontré los gráficos de altura versus caudal. Proyectémoslo, por favor, que al menos todos lo hayan visto alguna vez y así tenemos Ya, claro cómo entrar a ellos y no hay problema. ya ¿Vale? lo presento entonces, Por no favor. hay, no hay Fíjate, problema. nos espera un minutito para que veamos esto que a lo mejor también le va a servir. Encontré ujú. dos, Ya. eh, ya no sé si estoy presentando, Sí, está saliendo, aún no llega todo, pero está saliendo. ¿ya? Sí, de hecho me veo la pantalla. Ya, perfecto, ya. Hay dos videos. Y aquí hay uno pequeño que donde enmarca solamente tres máquinas. Ya, Eh, sale aquí la altura, 2000 metros, sale Pelton, Francis y Kaplan. Sale el caudal. Pero ya, hay otra que es más clara, que es esta, que es de la Universidad de Valencia, bien. Politécnica de Valencia. Y aquí está como más completo. Entonces, por ejemplo, en mi caso que tengo, no sé si se ve el mouse, en mi caso Sí, tenemos se ve. 85 metros cúbicos por segundo, Sí, estaríamos por acá. Y tenemos no recuerdo bien la altura, pero debemos tener como desde pucha, una altura bruta de de más de 60 metros. Entonces no, iría, cualquier de, mira, hay uno, no sé cuál está, 10, después hay uno que es 80, parece, o 60. esta es 10, 50, Ya, 140, 300. supongamos que tiene 50. Ya. ¿Dónde, Entonces dónde iría por empezaría? acá, en diagonal, hasta acá. No, usted sube recto, Ah, recto, ya, perfecto. sube recto. Lo que va a Recto hasta ocurrir acá. es que ahí golpea ya. Entonces, no, está ahí. Entonces se fija, está en un área que está envuelta por una, dos, tres turbinas. La que está Sí. en verde, que es la Kaplan, la que está en morado, que es De de Blas, Blast, y el que la está en Francis. azul, que esa, no sé dónde está. La ¿Cuál Francis. es? La Francia. Entonces usted puede hacer cualquiera de esas tres, según este mapa, según este gráfico en realidad. Ya, usted puede elegir cualquiera. ¿Ya? No hay ningún problema. Ya. Ahora, profe, lo otro que había encontrado era Pero, la... un segundo, ¿Sí? antes de irnos del gráfico. ¿Puede poner el gráfico de nuevo, grande? Sí. Ya. Esas líneas diagonales indican la potencia. 1 megawatt, 2 megawatts, 5 megawatts. ¿Ya? Entonces usted va a estar más o menos, según lo que vimos, estaría más o menos entre 10 y 20 megawatts, más o menos unos 15 megawatts va a estar. Esa es más o menos su potencia que puede estimar. Es un gráfico que tiene tres líneas, digamos. ¿Ya? Ya, Ahora, lo que tiene que tener cuidado, y probablemente la persona que está ahí lo explica, SH, ¿en qué está? ¿Es bruta o neta? ya. No, ¿Ya? no recuerdo, pero claro, No, ahí pero sale un lo de H nuevo el con metro, video, ¿no? pues sí, sin problema. Sí. Pero es Neta. H. Claro, pero es bruta o neta, porque se puede cambiar. Pues. Yo creo que probablemente este sea en neta, porque Sí, es es más neta. estable. Porque lo que uno usa es el neto, por lo tanto entramos con eso. Lo normal. A ver, Normalmente el neto. Es neta, si no me equivoco. Sí, debería hacerlo. Es lo más normal, digamos. Hay Sí. algunas con bruta, son pocas, pero hay algunas.
es que la apuesta es muy grande. Uno asume que va a haber una pérdida máxima de tanto por ciento. Ya. Se juega un poco con que hay una, porque si la pérdida fuera más, por ejemplo, dice, esta es una bruta con una pérdida máxima de un 10%, y usted calcula que una pérdida del 25%, no le va a poner las tapas, o sea, cualquier cosa. Entonces, ahí el tema, como se dice, la neta es neta, ¿y cuánto tiene pérdida? Da lo mismo que ese 50% porque es la pérdida, ¿ya? Y quiere saber lo que le queda, el remanente. Eso es el tema. Ya, profe. Eh, Y voy a preguntar algo más, Matías. sí, esto. Una magia por acá. ¿Sí? Del tamaño de las partículas según en la... Ah, y después venía con las tres más usadas, que era la Kaplan, la Francis y la Pelton. Claro. La anterior, a ver, es que están todas hiladas, parece que fueran distintas, pero todas funcionan más o menos igual. Claro ¿Por que qué? había una clasificación de, o sea, como la clasificación más fuerte era que era unas que son por acción y otras por reacción. Correcto. Las que eran por acción era que la turbina se movía directamente por la acción del agua, o sea, ¿Mm? era como si tuviéramos una rueda y pasa el agua tangencialmente por las paletas, ¿Ya? y la otra es ¿Sí? por reacción, la que hace que las paletas están como un poco inclinadas, por lo tanto el agua hace que, como, no sé, no sabría explicarlo, pero con palabras simples, entre la forma de la paleta y la forma de entrar el agua, hace que la paleta se mueva. Pero Claro. totalmente no es como no es como la otra que el- a ver, si capaz que lo encuentre por acá. Pero, eran- ah, acá, Sí, mire, ponga uno. aquí está, Ya. Claro, sí, lo que ocurre son dos cosas distintas. sí, sí, claro. Y me quede claro que a veces uno se pierde, pero es más fácil mirarlo así. Esta es la Hay en Kaplan. una, claro, la Pelton, deja ahí, está justo espectacular para mostrarlo, mira. La Pelton, si se fija, actúa porque le tiramos un chorro de agua. Transformamos toda la altura de presión en un chorro de presión. Es como cuando, no sé si ustedes, cuando regaban, les mandaban en la casa a regar, por lo menos a mí cuando era chico sí lo hacían, y uno decía, el agua está muy lejos, y uno no quería moverse porque uno es flojo, y uno apretaba la salida de la manguera y el chorro estaba más lejos, ¿se acuerdan? No sé si alguna vez lo hicieron, pero yo me lo hacía. Entonces uno aprieta la salida del agua y se achicaba en realidad la salida y el chorro sale más lejos. Esto lo hace lo mismo. Viene la tubería, que puede ser de varios metros de diámetro, y llega a un punto que tiene es una fracción de metro, 20 centímetros, 30, 40 centímetros, 60 centímetros, dependiendo de la capacidad, y sale a gran velocidad. Esa gran velocidad golpea a un rodete, ¿cierto? Que tiene esas como palitas, como son como unas cucharas, ¿ya? Y empieza a girar, que es lo mismo que el típico remolino de fiestas patrias que uno compra para niños pequeños y lo sopla y gira. ¿Ya? Esto es lo mismo, pero es con agua. El otro, que es el Kaplan, en realidad el agua como que cae sobre las paletas, cae en peso. ¿Ya? Una gran columna de agua que cae encima. Y esa misma presión hace que esto se mueva para poder pasar. Y al pasar entonces gira y el agua sigue hacia abajo a presión igual, con menos, sí, por supuesto, porque haya perdido, y sale. ¿Ya? Y esa es la diferencia. Uno es, usamos el chorro, ¿ya? Transformamos la altura de presión en altura de velocidad, ¿cierto? Energía cinética, y en el otro usamos la energía potencial, que es la altura de presión, completa, haciendo carga sobre estas paletitas, que eso hace entonces que se mueva. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero eso funciona. ¿Ya? Esa es la diferencia. Uno es un chorro y otro lo presionamos. Que no se me ocurre un símil como en la cocina, que siempre hay un instrumento de cocina que uno hace eso, pero no me acuerdo cuál puede ser. ¿Ya? Pero es ahí. No sé si les quedó claro, ¿sí? ¿O no? ¿No? Así que no. Sí, sí, profe. Vale. Sí, y bueno, aquí he encontrado el tamaño de partícula, que no sé qué Ya. tan veraz será. Es de la Aquí, Universidad no me acuerdo no, el nombre. básicamente sí No, no, funcionan. no es de la universidad. Lo que,
lo que vea cuál es la referencia, básicamente más que la universidad, las referencias son las que ayudan. Ponga de nuevo los diamantes, ahí está, en altura. ¿Por qué Sí. de repente salen por altura y a veces salen por turbina? Porque el día que sigue, si la vio, era por tipo turbina, las tres principales. ¿Ya? Sí. Bueno, ¿y qué relación tiene? O sea, ¿con cuál trabajo? Bueno, es que en realidad la Kaplan, la Francis y la Pelton tienen unas alturas de trabajo. Hay que tener unas alturas mínimas y máximas para que funcionen. Por lo tanto, cuando son muy bajitas, son un tipo de turbina, por lo tanto está en el diámetro y se condice con el tipo de turbina que tiene esa altura. Las que tienen grandes alturas, entonces tienen diámetro más pequeñito, porque son otras turbinas las que funcionan para gran altura. No sé si lo entienden. No es que todas funcionen en todos lados. De hecho, si uno mira el gráfico, ve que no todas las alturas están todas las turbinas. Hay unas que tienen un gran rango, eso sí. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la Kaplan está arriba, ¿cierto? No, la corta está abajo. La Francis está por allá arriba. ¿Ven? ¿Sí? La Pelton está por arriba. La Kaplan está bajito. Entonces, ahí uno Claro. dice, mire, hasta cierta altura, menos de 100 metros, la Kaplan. Más de 150 metros, la Pelton. Entonces, ya ahí empiezan a jugar con los diámetros. Entonces, por eso tienen ciertas indicaciones de que tiene lógica entre la tipo turbina y la altura. Puede ser porque los dos métodos, porque van a estar fijados de alguna forma con la turbina según la altura, así que no hay mucho problema. Son parámetros similares. ¿Sí? Sí, profe. Sí, vale. ¿Volvemos, Ignacio, a la pregunta de Daniel? ¿Sí o no? ¿Ya? Sí. Sí. Ya. Era sobre... Ah, ya. Estábamos viendo dentro de como la referencia donde estábamos extrayendo la información, ¿Ya? la fórmula para determinar L, la longitud del desarenador, ¿Ya? y dentro de la misma referencia había una que aparecía con un K y otra sin un K, y que era el factor de amplificación para el cálculo de la longitud del desarenador. ¿Ya? Y nos quedaba la duda porque en una, como que en la primera lo mostraba sin el K, que era la longitud igual a K por B por H partido en W, y en la otra no lo usaba el K, y al final lo usaba para calcular la longitud, ese valor de K, ese factor de amplificación. Ya, a ver, no sé cuál es la cuestión que estoy usando. Eh, Si puede compartirlo, para poder mirarlo, porque es más fácil. Si sí, no, voy a intentar a capela. A ver, ¿qué ocurre? Si el K, tal como me dice usted, y he entendido bien, es un factor de amplificación del largo, ¿ya? Y ese sí. K será 1, algo, 1,05, 1,1, no creo que sea más que eso. Uh-huh. Eh, La van a compartir, profe, ya, vale, vamos a explicar. que yo no estoy de computador. Ya, no se preocupe, podemos, veamos. Ahí. Ahí está el compuesto, está en esta forma. Ya, veamos la fórmula. Ya, ya. Hay que ver. Fórmula de naturaleza de una redondo. Ya. El K está definido como. Esa es la pregunta. Ese K, ¿cómo lo definen? Claro, o sea, si hay que usar la fórmula con o sin el K. Y Ya. Mi pregunta es, cuando ven la fórmula, el K, ¿qué significa? Y si el claro, omega sub 0 es lo mismo que el W. sí, no, eso lo tenemos ya definido. Ya, es lo mismo. ¿Y el K cómo lo definen? Y si fuera posible, ¿qué unidades tienen? ¿Las tienen por ahí, Fernando? Eh, Profe, el K sale sin unidad. Solamente encontramos estas tablas como para definir K. Yo tengo una Ya, PPT con esas tablas y el K es una constante. Dice que Claro, es no una tiene constante unidad. que varía de acuerdo con la forma y naturaleza de los granos. O Ujú. valores de ya, caso subjetivos. Sí. ya. A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? En realidad, aquí es como un antiguo profe mío que era de la escuela, y creo que ninguno de ustedes tuvo la suerte de conocerlo. Él
hablaba del factor de ignorancia, ¿ya? Y en ingeniería es común. Todos estos factores de seguridad, en realidad son mentiras, no son factores de seguridad, son factores de ignorancia. No sabemos. Por lo tanto, siempre voy a poner 1 punto algo. ¿Por qué? Porque como no sabemos si estamos bien o no, nos aseguramos. Porque si supiéramos perfectamente cómo es, no habría factores salvo uno. ¿Ya? Esa es la lógica de él. Aquí, por lo que estoy entendiendo, el K, al decir el tipo de diámetro o el tipo de la forma de los granos, está asumiendo, y probablemente fue cierto, no hice la investigación, pero lo más probable por lógica significa que no todos los granos caen igual, ¿ya? O sea, un grano que es una pelotita caerá más rápido que un grano que es como un lenticular, ¿ya? Se demora más en caer, para el mismo diámetro, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La fórmula es un genérico. Y alguien dice, mira, este genérico va a funcionar, pero funciona súper bien, por ejemplo, para el caso de velocidad de corrimiento de 0,20 metros por segundo. Ya, vamos despacito. Pero cuando es más rápido, aún así, pudiera ser que el grano no cayera a la velocidad que nosotros estimamos, sino que cambia. Por lo tanto, lo vamos a hacer más grande. Y lo que uno va diciendo es, me voy a asegurar con el largo y luego más grande. Porque así me aseguro de que esa partícula, si llegara a flotar más y demorarse un poquito más, igual la capturo. No sé si me entienden. Lo que está haciendo ahí es, Sí, si es el largo para... decía, sí, te entiendo. si el largo es 100, pues yo no estoy seguro que la partícula tenga la característica para esta condición de 100. Le pongo 120. Y le pongo 20 metros más. Y así me aseguro de que si era 100, ahí pues, en 100 lo dice. Pero si me equivoqué y era 105, bueno, igual a 120 entró, así que igual cae. ¿Me entiendes o no? Es como ese factor que uno dice, ¿qué tan seguro estoy de que estoy trabajando con los parámetros y se va a comportar como yo digo? Recuerden, ya creo que he comentado varias veces. Una cosa es lo que los modelos que uno tiene, son matemáticos que están estudiados y nos parecen espectaculares y nos enamoramos de ellos. Y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Y la realidad es la que manda, por mucho que el modelo de uno lo haya trabajado mucho, igual no vale. ¿Ya? O sea, si la realidad, la partícula tiende a durar más y no llega al fondo, se nos va a pasar. Entonces, agrandémoslo un poco. ¿Cuánto? Entonces, hay unos factores así como 1,25, 1,5 o 2. Fíjese, 2, pues, o sea, nos está alargando al doble. Está bien, o sea, Claro. porque dice, mira, está el nivel de ignorancia que tenemos, que mejor asegurémonos con el doble. Pero es eso. Profe. Y entonces, de la misma imagen, porque ahí a nosotros nos da una velocidad de 0,31 metros por ¿Ya? segundo, entonces tenemos que calcular el K con la fórmula o interpolamos o... Bueno, si soy de 31, está con 0,30 porque los 5 no, porque se va a preocupar Ah, de ya, ponerle 0,51. ya, La perfecto. diferencia va a ser, porque ese valor multiplicado por la velocidad, la altura y todos los otros parámetros, le va a dar un largo que va a ser, no sé, pongámosle, 15,83, y usted no va a ponerle 15,83. No, Claro, se va a lo pondrá de aproximar. 17, lo pondrá de 20, obviamente lo acerca. De hecho, a veces, cuando son muy largos, estamos hablando de 80, 83 metros, ya vamos a 85 y se acabó el tema. Entonces, si ahí era 1,5 o 1,51, 1,52, En la práctica no es tanto lo que no cambia. está- ahora, si está justo en la mitad, es 0,45, bueno, póngale el 1,75. Ahí ya está muy pegadito, no lo haga, no tiene sentido. Perfecto. ¿Ya? Ajá. Y respecto, bueno, entendía a lo que iba, que cuando había un caudal muy alto o las distancias muy largas Ujú. o anchos, había que dividirlo, pero no. Bueno, ¿eso es como la recomendación o tenemos que hacerlo en este caso? Porque a O sea, nosotros háganlo, porque no con les el quede muy caudal, grande, ¿no? ya, porque nuestro caudal era de 11 metros cúbicos y nos ¿Ya? está dando una distancia, déjame que lo busco, el largo del desarenador de unos 27 metros. No sé Sí, si está eso bien, es... po. No, está bien, po. Con Está eso bien. basta para... Sí. Pero acuérdense, Ya, entonces, si usted tiene uno, poner el duplicado, poner el gemelo, para poder cerrar uno
y había el otro para poder limpiarlo. Sí, pero a eso doy. Eso es solamente como que conceptualmente, o hago 2 desarenadores, o no, No, es eso uno, no. es un desenredador. O sea, a ver, el desenredador como conjunto es una estructura. Lo que puede Sí. ser es, perdón, tengan varios carriles. O Ah, tiene dos ya. carriles, pero con uno basta. ¿Ya? Eso es para poder limpiarlo o si se echa a perder alguno, porque si bien son estructuras súper Bien, firmes, no falta que de repente entre medio del camino cayó un arbolito y le claro. pegó el pencazo. Entonces al final hay que tratar de reparar y eso puede ser tiempo y no es bueno. Ajá. ¿Ya? Pero eso, mi desarenador va a quedar como tal, con la misma distancia y todo, solo que uno va a estar Sí, funcionando y el otro no. claro, son gemelos. No. Ya, perfecto. Ya. O sea, ni siquiera tiene que o sea, si va a hacer un dibujo, pues haga dos ordenadores, pero el otro no se calcula, pues son iguales. No sé Claro, si me sí, entiendes. y uno no va a estar funcionando tampoco, en Claro. teoría. Ya, perfecto. Profe, respecto a Profe, eso mismo. Sí, Ah, dígame. dale, Sigma, dale, Sigma. Oye, ma- es que no, pues si es lo mismo, dale nomás, pues yo después, que yo me perdí en una parte, así que dale nomás. Ah, respecto a eso, lo último que mencionaba Ignacio, que en caso de tener que hacer más de un desarenador, por ejemplo, si tengo que hacer 2 desarenadores, Ujú. ¿diseño uno con el total del caudal o diseño los dos con mitad de cada uno? Mitad cada uno. No, pues, o sea, si usted ve que, por ejemplo, hace uno que trae todo el caudal, ya puede ser uno solo, ¿ya? ¿Qué largo tendría? 500 metros. Es como complicado, ¿no? Entonces voy a cortarlo a la mitad, ¿ya? Ya, me dio, no sé, 200 metros. No, lo veo en 4. Ya, me llegó a 30 metros. Y pongo 6 u 8 y llego menos de 50 metros. Pero todos esos no van a llevar el caudal completo. La No, gracia es pero que usted está cortando hablar todo. en el caso que fueran dos. Hablar en el caso que fueran dos. Por eso, pues, cada uno va a la mitad de caudal, pues, para que no sea largo. Ah, ya, pero si va cada uno con la mitad del caudal y va a limpiar uno. O sea, ya, va cada uno con la mitad del caudal, pero están diseñados Por, para con la por eso, totalidad del es que caudal. si usted diseña, por eso, si diseña como un gimnasio, que en un solo carril, digamos así, esto es como las piscinas, la piscina olímpica tiene carriles, ¿cierto? Supongamos que tenemos uno solo, ya, así. Y entra todo, y usted tiene, como en el caso de gimnasio, le da 30 metros, va todo ahí, pone otro gemelo, ¿ya? Como resguardo. Como resguardo, uno igual, uno gemelo, para poder cerrar este. Si usted dice, mire, no me cabe todo en un carril, tengo que usar dos carriles, ¿cierto? Use dos carriles, cada uno con el 50%. Pero además pone un tercero extra, que es igual a los dos anteriores, porque son todos iguales, ¿ya? Son trillizos. Lo que Ya, ocurre y es ahí que cuando funciona la uno, limpieza. claro, de hecho, la mayor parte del tiempo le puede funcionar los tres, porque como funcionan los tres viene menos caudal, por lo tanto es más fácil que decante. ¿Ya? Es una ventaja tener uno más. Lo puede hacer funcionar todo el tiempo, pero en el caso de que haya que empezar a limpiar, corta uno, pasa por los otros dos, que está diseñado para esa cantidad, limpia este, listo, lo limpió, lo abre, pasa todo, corta el otro, lo limpia y sigue funcionando dos, y así siempre va a tener dos, que fue el diseño que usted consiguió. Si el resto del tiempo lo hace pasar todo, mejor todavía, pues si tiene, como el caso de Ignacio, todo pasaba por uno, ya, todo pasa por uno, y usted tiene dos funcionando todo el tiempo, va menos caudal. Al ir menos caudal, es menos velocidad. Como es menos velocidad de escurrimiento, entonces la partícula tiene más posibilidades de caer y de hecho puede ser menos alto, por lo tanto va a caer más fácil. ¿Ya? Estamos viendo por el caso complejo, en que solo va a trabajar esa cantidad que usted diseñó. Esa es la idea. ¿Sí? Ya, ¿O no ya, me ya. parece? Sí, Gracias, profe. gracias. Vale. ¿Qué misma? Usted iba a hacer una pregunta. Sí, lo mío era, o sea, me confundí en una parte, pero ahora con lo que habló me aclaré, Ah, qué porque bien. aquí mientras hablaban hice como el cálculo de nuevo ¿Ya? y sí tenía la duda de si entraba con la mitad del caudal, si, en el caso de que hago dos carriles. Entonces, al entrar con la mitad del caudal, ahí me da un ancho, ejemplo, de 20 y un largo de 30 más o menos. Está Entonces, bien, por pues ahí estamos bien. anda. Sí. Sí, por ahí estamos. Sí, que Estamos ahí bien. No tenía estamos. como la duda con cuánto caudal entraba por cada carril, pero ya está ok. Ok. Gracias, Vamos a ver. profe. Por eso estamos. Mm, Recuerden, si ustedes van a hacer más de un carril de diseño,
corten entonces el caudal o dividen el caudal en cada uno de los carriles. Pero además pongan carriles extra. Si tienen 2 o 3 carriles que van a hacer diseño, pongan uno más. Pero si ya tienen 4 carriles, pongan 2 más. ¿Verdad? Porque mientras más tengamos, y tener uno solo de respaldo, es como peligroso. Porque si tenemos 12 carriles, por ejemplo, y tenemos uno de respaldo, ¿qué pasa si se echan a perder 2? Tenemos un lío. Entonces tenemos 4 de respaldo o 3 de respaldo, ya 2 se pueden echar a perder 2, que básicamente es un sexto, ya, ok, pasa. Ya. Cosa que siempre tengamos la posibilidad de poder salir y no tener que, en un caso de emergencia, tener que bloquear la entrada. O sea, tenemos que bloquear la cantidad de agua que entra y empezar a hacer otras maniobras que la obra va a funcionar. Pero el uso que tenemos de la energía va a variar. O sea, va a tener que entrar a comprar energía en otro lado porque no va a poder entregar lo que corresponde y todo esto. A ver, tenemos una consulta de unos compañeros, Josué. Entonces, profesor, respecto a la mencionado de los carriles, ¿es recomendable para caudales grandes? Pregunto, ya que el nuestro es pequeño, ¿o siempre es recomendable? A ver, cuando uno tiene grandes caudales, lo que uno hace al poner carriles es bajar el caudal de diseño del desalinador. Eso es lo que uno está haciendo. O del carril desalinador, digamos así. ¿Ya? Cuando se tiene un caudal muy bajito y da con uno, no hay problema. Tal como le pasa al equipo de Ignacio. Y con uno solo están ok. Ya, estamos ok, no hay problema. Lo que sí va a tener que decir que hay que hacer uno igual al lado. ¿Ya? Cosa que cuando entre, sale por los 2 brazos. Igual funciona mucho mejor. Pero está siempre disponible la posibilidad de cortar uno para poder limpiar el otro o arreglarlo. ¿Ya? Vaya a ser, ¿no? Después del tiempo, obviamente, puede que haya algún problema porque medimos máquinas y se empieza a romper el sistema. Pasa de todo, ¿ya? O sea, imagínense, entre una máquina, porque generalmente son grandes, imagínense que está haciendo el equipo GEVIMA, tiene 20 metros de ancho. No va a meter a una persona con una pala a limpiarlo, va a meter una máquina, ¿ya? Y esa máquina, una de esas, mete mal la pala y le rompe abajo. Entonces, ese es un lío. Entonces hay que ir a reparar, mejorar, todo eso, porque no va a dejar un decantador que tenga filtración. ¿Ya? Sí, José dice, o sea, tener 2, pero que siempre funcione uno. Claro, mientras hay mantención en uno de los 2, funciona el otro. Cuando no hay mantención, ni tampoco estamos limpiando, ¿cierto? Motivo de mantención, podemos dejar los 2 funcionando. Que eso da la ventaja de que ahora los caudales son más bajos, las velocidades son menores y facilita la decantación. ¿Ya? Entonces nos aseguramos. O sea, tenemos la condición de respaldo por si hay algún problema y además tenemos la suerte de hacer que cuando no hay problema, podemos hacer funcionar los 2, estamos, digamos así, hiperconservadores porque lo hicimos el doble grande en el caso de hacer 2. ¿Ya? Entonces eso nos sirve muchísimo. Son las cosas que trajo. No sé si le expliqué bien, Josué. Ya. Ok, qué bueno que ya entendí. ¿Silma le quedó claro también? Sí, Ya. claro, profe. Qué bueno. ¿Alguna otra ¿Profe? consulta? Diga, Ignacio. Sí, con respecto a la potencia me quedó una duda. Eso más Ya. adelante, si es que no lo calculamos ahora, porque no tenemos las pérdidas, pero Ujú. quizás considerando la altura bruta, después se calcula más adelante en el... Sí, al final vamos a terminar cuando tengan el tema de la tubería. de la tubería forzada, van a hacer el cálculo de cuánto entonces la potencia firme, Real que de la se turbina. llama, que están trabajando, que es la potencia de diseño. ¿Ya? Ah, ya. Y con esa entonces, esa es la potencia que está de diseño. ¿Por qué? Porque después eso es lo que venden. Claro. Porque si tengo una potencia instalada de 2 megawatts, por ejemplo. Tengo 2 megawatts. Entonces, ¿cuánto genero? 2 megawatts por 360 días del año, o 350 días del año, porque hay unos días que hay que dejar para poder hacer mantenciones y cosas, y trabajando 24 horas diarias. Ujú. Entonces, ¿cuántos segundos pasa? Esa es la energía que tengo. Y eso es lo que uno le vende al sistema. Dice, yo te voy a vender tanta energía. Y viene el negocio. Ya, perfecto. Ese es lo que es el negocio. ¿Ya? Ya.
Entonces, llegado ese momento, la calculamos, no ahora. No, bueno, ahora pueden tenerla como referencial, pero al final es porque ahí van a saber exactamente cuál es la altura neta. Claro, porque ahora sería básicamente calcularla con la altura bruta, pero no va a ser lo mismo al final. No, claro. Ya, perfecto. Porque también, claro, ¿qué ocurre? Hay gente que también calcula la altura con altura neta, o sea, perdón, con altura bruta. Dice, la potencia bruta de la planta es tanto. Ah, ya. Y hace lo clásico que hace todo ingeniero en cualquier parte del mundo. Después dice, bueno, ¿y cuál es la que se genera? Bueno, entonces hay que sacar el factor de planta, o un factor de eficiencia de la planta. Que entonces empezar a poner factores que divide La la real partido por la bruta, digamos, la partido por bruta y da un numerito. Ya, y eso es lo que usa. Pero es el truco nomás, pues, si al final es lo mismo. Claro, no, ya entiendo, sí. Entonces esperamos el momento para. Ya, Claro, ya, o sea, profe. bueno, ahora, esto es súper interesante, ¿ah? Porque hay que tener mucho cuidado. Si se dan cuenta, estamos jugando con dos alturas, bruta y neta, y da un montón de juegos. Imagínense lo que pasa en la realidad con un montón de cuestiones. O sea, hay que tener cuidado porque uno puede hacer muchos juegos con una cosa u otra, ¿cierto? Y decir una cosa y la otra persona entiende otra y uno dice, yo te dije esto, ¿ya? Entonces, ojo, a veces uno puede dar una información que sea malentendida o a veces nos pueden dar una información que nosotros entendimos mal. Entonces, cuando uno trabaje sobre ciertos conceptos, pues hay que tenerlos claros, tiene que pedir, oye, veamos esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando en bruto o en neto? ¿Ya? Porque si no, no funciona. ¿Ya? Han habido grandes problemas por eso. Y mitos también, pues hay hartos mitos. Hay gente que dice que ganó mucha plata porque se pusieron a negociar unos en pesos y otros en dólares. Y llegaron al mismo número, pero en millones. No, qué bueno en 10 millones. Uno pensaba que 10 millones de pesos y otro era 10 millones de dólares. Así que imagínense el lío que era. Ese es un mito, ¿ah? Es un mito que andaba dando vueltas por ahí. Pero pasa, puede ocurrir. Ahora, lo bueno Ya, del profe, mito es gracias. que sí, lo bueno del mito es que el que ganó y pensaba que estaba negociando y que tenía que conseguir los dineros era el que pedía los 10 millones de pesos, le llegan 10 millones de dólares. Entonces, claro, esa persona se vio bastante afortunada, ese es el mito. Pero este no, ya, ojo con eso, cómo se usan los conceptos. Por eso yo soy tan empático en reclamarle sobre los conceptos. Si los también usados, empezamos a tener problemas. Porque eso es lo que tenemos que usar de base. Ya no sé si hay otra consulta por ahí, alguien más quiera Yo por lo preguntar. menos no, por ahora no tengo ninguna más. Gracias, profe. Ya, bien, Yo, profe, pero más que diga. consulta, si me puede un poco hablar o decir algo sobre las longitudes de transición, porque todavía no llego a esa parte, pero eh, los valores que le dé tienen que ser como proporcionales o tienen que tener algún tipo de relación con el No, dimensionamiento de mi desarenador. a ver, usted me dice que el desenador es largo, son 30 metros, Mm, por ejemplo, ¿ya? sí. Y la transición son 100 metros, como que no Ah, pega, no, ¿no? ya, ¿Ya? Pero si me dice, son 30 metros y mi transición son 12, está bien, ¿ya? ya. O sea, la idea es que la transición no sea tan larga como el desenador mismo. Ujú, ¿Ya? O sea, si ya estamos más o menos a la mitad, estamos bien, no hay ya, problema, ¿ya? Para que ya, profe. hay un rango que tenga claro, pero eso, Mm, no más allá. ya, profe. Ok. ¿Más Profe, dudas? una Carolina, pregunta más bien conceptual. ¿A partir de cuántos metros es recomendable hacer dos cabinas? ¿Dividirla en dos cabinas? dividido en dos carriles. ¿Sí? Eso, bueno, veamos ahora, no más 50 metros para poder jugarlo. Ahora, en la realidad, ¿qué nos dice cuántos metros? Uno, plata. Dos plata. Hay que, aunque no nos guste, pero dos plata. Si Claro, si nosotros tengo hacemos dos plata, carriles, si hacemos plata hacer más ancho que largo, plata entonces me dice más ancho que largo. Eso es uno. Y lo otro es la disponibilidad de área. ¿Ya? Porque usted tiene una zona muy chiquitita y es más ancha que larga, entonces usted tiene que hacer muchos paralelos para poder hacer y cumplir con el largo, porque tiene una limitante topográfica, ¿ya? O, por ejemplo, hace un estudio de suelo y se dan cuenta que
hay una parte que el suelo es bien fácil moverlo, hacer agujeros y todo, acabamos, hacemos todo lo que queremos, y el otro es una roca que ni a cañonazo no lo sacamos. Entonces está ahí, tiene que jugar con las partes que puede, porque es muy barato. Perdón, no sé si me entienden, ahí ya la realidad hay que pasar a tener otros parámetros que no están en el estudio ahora, Ya, profe, gracias. y que van a costo. Oh, perdón, es que primavera ya me tiene vuelto loco con las alergias. Entonces, eso es lo que tienen que mirar. Costos, al final, acuérdense que siempre hay que hacerlo tiempo, costo y eficiencia. ¿Ya? Esas son las tres cosas que tienen que mirar para poder trabajar como base. ¿Ya? No sé si hay otra consulta, duda. Profe, Dígame, Matías. me quedo dando vuelta una cosa respecto a las turbinas, que hablamos acerca de que podíamos determinar las turbinas según el diámetro de la partícula o el caudal de la partícula, o sea, el caudal del canal y de la altura, Sí, pero en el aula dice determinar el tipo de turbina a utilizar en la central hidroeléctrica en función de las características topográficas del terreno y el caudal de diseño. sí, altura. Pero con eso se refiere a la altura y al caudal, ¿no? Claro, usted topográficamente está definiendo una altura y tiene un caudal. Ya, o sea, me guío más que nada por el gráfico en vez de por las partículas. O sea, Claro, igual van de la mano. así vamos, o sea, usted tiene, porque usted no puede decir, voy a usar una partícula que tiene tal diámetro. Bueno, resulta que para poder trabajar con esa partícula requiere tener 1000 metros de caída. No lo tiene. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? No puede trabajarlo, es al revés. Primero hay que definir cuál es la turbina. Y para definirla tenemos la altura, que usted ya tiene, más o menos. Pueden estimar no sé, un 15 o 20% de pérdida de energía, ¿cierto? Por roce y por otra cosa, y por pérdidas locales. Y dice, ya, entonces voy a tener tal mi altura, si mi altura es tanto y tengo una 20% de pérdida, tal es mi altura neta. Apostando, estamos apostando. Entonces dice, la turbina es tanto. Entonces, con esa turbina, entonces dice, ok, esa turbina, ¿cuál es la que requiere? O, según esta altura, ¿cuál es lo que requiero? Eso. Ya, entonces primero digo el tipo de turbina que va a necesitar y después la partícula que Correcto. necesita. Ya. Eso no es Entonces, fácil. el desarenador, el largo del desarenador estaría. Bueno, la velocidad de que lleva la partícula, o sea, la velocidad del agua, Ujú. todo esas tres cosas van vinculadas. O sea, Claro, más o menos entonces vinculado, porque hago primero la turbina me va a decir el tamaño de la partícula, hago el cálculo de la velocidad, entonces la partícula voy a saber dónde va a caer. correcto. Es un Ya, transito. en ese orden, Sí, vale. sí, porque usted no puede decir, voy a usar la partícula y no sabe si le sirve o no, porque usted quiere usar una partícula de 0,01 milímetros. Y a lo Ya, mejor necesita una 0,3, entonces está todo estimado, digamos. ya. Y nos damos, en el caso, por ejemplo, yo he visto que aparecen rangos de tamaños de partículas. Sí, Nos damos el tamaño máximo, ¿o o no? el mínimo. En este caso, lo Ah, lo que más perjudicial es el mínimo. es más perjudicial es el mínimo. Sí, ya. Claro, ¿por qué? Porque esa es más Sí, ahora livianita, por lo tanto le va a costar más caer, digamos. ya ¿Ya? entiendo. Eso era. Eso. Ya, ahora, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más por ahí? ¿Un poquito? ¿No más? ¿No? ¿En serio? Oh. No, No, por mi profe, parte, estamos profe. Ok, claros. entonces, como siempre les digo, cuidarse. ¿Ya? Seguimos, al menos me parece, niña con cuarentena. No sé si nos van a liberar durante esta semana. Ahora ya no es el miércoles que nos avisan, sino que es el jueves, si es que. Pero hay que mantener siempre todos los cuidados, ¿cierto?, para evitar el contagio, ¿vale? El jueves entonces la entrega y el viernes nos vemos para empezar a ver el siguiente elemento que sería la cámara de cámara, ¿vale? Nos vemos entonces el día Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén Cuídese. bien. Chao, Chao, profe. Chao, profe. chao. Profe, yo una consulta, pero es más que todo como consulta del ramo. Sí. Con el tema de los trabajos que hay que hacer,
¿hasta cuántos rojos en el fondo se pueden como tener sin que afecte como el tema de la exhibición y Eso es un tema que he conversado con la jefa de docencia y no me acuerdo este minuto. Lamento decirle. Pero no es uno solo, ya estamos súper claros, porque tenemos como 8 o 9 entregas y tampoco es justo que con uno solo sea lo que hay. Ya me acuerdo que hablé con la jefa de docencia el semestre pasado, pero no me acuerdo, no me tengo que decir el número porque prefiero hablar con ella de nuevo para acordar el número de la asignatura, porque no sé también si hay otras asignaturas que estén en condiciones similares, ¿vale? Ah, ya, correcto, ya, Pero eso lo vamos a ver después, ¿vale? No se preocupe, ya, profe, ya. Pero uno no es, estoy seguro, uno no es, ya. ¿vale? Nos vemos, hasta Ya, luego. chao, Profe, profe, que esté bien, hasta luego. Chao. Cuídese. Igual ustedes.